Hoy entonces voy a hablar de estabilidad y equilibrio de los sistemas, ¿no? Empecemos primero considerando un sistema cerrado de un componente y solo trabajo PV. ¿No? En una situación así, en un caso así, si S y B se mantienen constantes, habíamos visto que diferencial de U es menor o igual que 0 para todo proceso. Los diferenciales de U van disminuyendo a medida que evoluciona el estado del sistema hasta que finalmente alcanza un mínimo en el equilibrio, ¿no? Porque no puede aumentar, solo puede disminuir, y cuando llega al mínimo ya no pasa más nada, y en ese equilibrio, en ese mínimo, significa que el diferencial de U en el estado de equilibrio es igual a 0, es decir, frente a apartamentos del equilibrio, como alcanzó un mínimo, el diferencial de U es igual a 0, y el diferencial segunda de U, que sería la curvatura alrededor del equilibrio, tiene que ser mayor que 0. No, esta condición, la primera condición es una condición de extremo, y la segunda es que es curvatura positiva, que garantiza que sea un mínimo, ¿no? Esta condición es suficiente para garantizar que el punto, este estado de equilibrio o la U sea un mínimo. Se le llama condición de estabilidad. ¿Por qué? Porque cuando yo aparto al sistema de ese estado, las fuerzas de la naturaleza actúan de modo tal de empujar el estado, de devolverlo a su estado de equilibrio, porque si yo lo aparto, el diferencial de U otra vez puede ser negativo, es negativo hasta que vuelve al equilibrio. Entonces, esta, digamos que no es la condición, es suficiente, aunque no sería la necesaria, digamos. Podría haber una condición un poco más débil. ¿Por qué digo eso? Porque podría ser que el diferencial de U de equilibrio sea igual a 0, y ahí en ese caso el punto podría ser un punto de inflexión frente a apartamiento de equilibrio, o podría ser un mínimo también, o un máximo. No se sabe, y hay que analizar términos de orden superior para saber lo que es. No es, digamos que es una U muy plana en relación a los apartamentos del equilibrio, y hay que analizar términos de orden superior para saber si es un mínimo, un máximo o un punto de inflexión. Es decir, no alcanza para saber que es un mínimo, y para saberlo tenemos que mirar términos de orden superior. Pero con esta condición que está acá, si diferencial segundo de U de equilibrio, diferencial segunda de U de equilibrio es mayor que 0, con eso sí garantizamos, es una condición suficiente para garantizar que el estado es de equilibrio. Entonces, esta es condición suficiente. Bueno, eso es para un sistema como el que veníamos analizando hasta ahora, de un componente y solo trabajo PV. Ahora consideramos un sistema con n más 1 variables extensivas independientes, ¿no? Podría ser que tenga m componentes y l trabajo, donde n es l más m. No, a las variables intensivas independientes las voy a llamar de manera general G sub i, que pueden ser las que conocemos, más otras más que desconocemos. Nosotros sabemos que por segunda ley vale la desigualdad de Clausius, y por primera ley tengo que el diferencial de U es diferencial de Q más la sumatoria de intercambios reversibles asociados a estos términos, donde PI y G sub I, los G sub I son las variables extensivas que manifiestan el flujo de energía, y los P sub I son los campos cuya inhomogeneidad impulsa ese flujo. ¿No? Así, el PCI es la pendiente de U con G sub I,
manteniendo las XJ constante, con J distinto de I, ¿no? Son los campos, ¿no? Cuando el diferencial de Q es diferencial de QREV, esto es T diferencial de S y tengo una ecuación fundamental. ¿No? Campos asociados a las variables extensivas, G sub I. Bueno, entonces, si tengo esa situación, yo puedo despejar diferencial de Q de primera ley, como he hecho en situaciones de dos variables independientes, en la desigualdad de Clausius, y reemplazar en la desigualdad de Clausius. A ver, acá otra vez me salté. Bueno, entonces tengo esta segunda ley y por la primera ley tengo esto, vuelvo a repetir, despejé el diferencial de Q, reemplazo este diferencial de Q aquí y me queda T diferencial de S mayor o igual que diferencial de U menos la sumatoria de igual 1 hasta N de P sub I diferencial de G sub I. No, ahora tengo una sumatoria de términos de intercambio de energía y antes tendríamos menos P diferencial de B, digamos. Menos sería, porque PI es menos P, el campo asociado al volumen. Entonces, si la entropía y las G sub I, que van de 1 hasta N, son constantes, entonces diferencial de U es menor o igual que 0, y así vale lo mismo, es decir, solamente pueden haber diferenciales de U negativos hasta que cuando se alcanza el mínimo se suspenden los procesos porque no puede disminuir porque se llegó al mínimo y no puede aumentar porque lo prohíbe la segunda ley. En ese caso, como es un mínimo, el diferencial de U en el equilibrio frente a apartamentos del equilibrio es igual a 0 y el diferencial segunda de U evaluado en el equilibrio frente a apartamentos del equilibrio es mayor que 0. ¿No? Es una condición suficiente para garantizar la estabilidad del sistema, porque si aparto el sistema de esa posición, solamente se habilitan diferenciales de U menores que 0 que lo devuelven al equilibrio. Si nosotros partiéramos de un U mayor que un U mínimo, los diferenciales de U son menores que 0 hasta que diferencial de U es igual a 0, que es cuando alcanza el U mínimo, ¿no? El U igual a mínimo no puede cambiar, pues la única posibilidad es, como dije hace un rato, es aumentar, ser mayor que 0, pero eso está prohibido. Así que nos quedamos, una vez que alcanzó el U mínimo, el sistema se queda ahí en estado de equilibrio, que es el estado homogéneo, ¿no? Estado de equilibrio, que es el estado homogéneo siempre y cuando no haya ninguna pared que impida algún flujo de energía. Entonces, diferencial de U igual a 0 garantiza un extremo, garantiza que sea máximo, mínimo o punto de inflexión. Necesitamos el diferencial segundo de U para garantizar que sea mínimo, o sea que el sistema sea estable. Bueno, asociemos nombres conocidos a las variables generalizadas, ¿no? Dijimos M componentes y L trabajos, la suma de los cuales da N. Entonces podemos guardar el 0 para la entropía, ¿no? Uno pone los números que quiere, pero para ponernos de acuerdo, guardemos el 0 para la entropía, o sea, el P0, que sería el campo asociado, sería la temperatura. Guardemos el 1 para el volumen, o sea que el P1, que es el campo asociado, es menos P. ¿Qué significa eso? Es decir, las G sub I son las variables generalizadas. Entonces, es decir,
son variables que conocemos, algunas y otras no. Las conocidas, bueno, los números más chicos le asignamos a las variables conocidas, ¿no? J0 para S, P0 para T, X1 para B, P1 para menos P. Después podemos decir que de i igual 2 hasta m más 1, podemos meter los números de componente. Los J sub i serían los ni menos 1, sería ni menos 1, sería el n1, y los potenciales químicos, los PI serían los potenciales químicos mu i menos 1, que si i es 2, me queda mu sub 1, ¿no? Así, de igual a 2 hasta m más 1, porque son m componentes. Y después, nos faltan los L trabajos, y del m más 2 en adelante, empezamos a nombrar los trabajos, ¿no? Que son los J sub i serían los xi menos m, que serían las variables extensivas asociadas a esos trabajos que no conocemos, y los p sub i serían los i sub i menos m, que serían los campos asociados a esos trabajos no conocidos. No, todo hasta llegar a m más 1, a m más l, perdón, ¿no? Tenemos m más l más el 0 por la entropía, sería m más l más 1, variables independientes, ¿no? M más l, más adelante lo voy a llamar n minúscula para no escribir m más l todo el tiempo. Entonces, esta es la variable extensiva y este es el campo asociado. No, el par, J sub i m e J sub i menos m e I sub i menos m son variable extensiva y campo asociado respectivamente, ¿no? Variable extensiva que manifiesta el flujo o el trabajo, omega i menos m, y este es el campo cuya inhomogeneidad lo impulsa. Acá puse gradiente, pero bueno, gradiente es como una aproximación lineal para el flujo, ¿no? Son trabajos no PV. La ecuación fundamental en términos de U, entonces ahora la escribimos así, ¿no? Reemplazamos el término diferencial de Q en la ecuación anterior de primera ley por T diferencial de S, porque el proceso es reversible, y entonces la podemos escribir como una sumatoria completa de I igual 0 hasta M más L, son N más 1 variables independientes, de las derivadas de U respecto de J sub I, manteniendo el resto de variables naturales constantes, J sub J con J distinto de I constante, por diferencial de XI, o también lo podemos poner como sumatoria de igual 1 hasta M más L del campo P sub I, ¿no? M más L es N, ¿no? Porque el campo P sub I diferencial de J sub I, o si lo hacemos, bueno, esto, si yo resuelvo esta ecuación, obtengo una hipersuperficie de n más 1 dimensiones, de m más l más 1 dimensiones, de U de J sub I, ¿no? Por supuesto, podemos visualizar hasta U de 2 en función de 2, las otras necesitamos lograr descubrir las otras dimensiones para poder representar esta hipersuperficie. Esto implica entonces que si la desarrollamos tenemos que el primer término son P0 diferencial de X0, que es T diferencial de S, el segundo es P1 diferencial de X1, que es menos P diferencial de B, después tengo las componentes, sumatoria de igual 1 hasta M de mu sub I diferencial de NI, ¿no? Van desde este I2, ¿no? Desde este I2, y después este I no es el mismo que este, ¿no? Este se diferencia en 2 puntos más, digamos, ¿no? Este I con este. Y después finalmente desde I igual 2 hasta L los L trabajos, ¿no? Estas tres cosas son la misma cosa escrita de distinta manera, ¿no? La misma ecuación escrita de distinta manera. ¿Qué dice? Sí, a ver.
Ahí lo agrandé demasiado. A ver. Ahí está. Bueno, vamos a definir ahora un potencial o energía generalizada, ¿no? Como la energía libre de Helmholtz o la energía libre de Gibbs, pero de manera generalizada, dado que tenemos un montón de variables. Entonces hacemos transformadas de Legendre y con eso definimos de manera generalizada el potencial o energía generalizada. Entonces sería psi sub j, que sería U menos la sumatoria de igual 0 hasta J menos 1 de los PI por G sub I, ¿no? El producto del campo asociado por la variable extensiva. Entonces, en la medida de que yo voy aumentando J, voy transformando en Legendre con más variables y de esa manera voy reemplazando variables extensivas por campos. No, teniendo en cuenta que P0 es T y X0 es S, que P1 es menos P y X1 es menos B, entonces teniendo en cuenta estas cosas, vemos que U0, psi 0 es igual a U, no hay ningún término de la sumatoria. Psi 1 me queda sumatoria de igual 0 hasta 0, es un solo término, P1 G1 sería menos P por B. O sea, eso me da la energía libre de Helmholtz. O sea, menos me da más, P por B, ¿no? Después, el psi 2, además del término anterior, tengo menos S por T. Perdón. El psi 1 es menos S por T. Y es la energía libre de Helmholtz. El segundo me queda más P por B, o sea, menos el campo PI por G sub I sería menos más P por B. Y me queda la energía libre de Gibbs. Bueno, y así sí, y después la psi 3 ya no tiene nombre, digamos. ¿Cómo? La H tenemos que cambiar el orden de las transformadas. Nosotros nos manejamos por ahora con este orden, pero podemos cambiar el orden y no hay problema. Nada más que van a aparecer otras variables, pero... Bueno, entonces, por lo que sabemos de antes, al hacer las transformadas de Legendre, esta es una función de los campos P sub I hasta los que hice transformadas, o sea, hasta I menor que J, ¿no? Porque le sumé términos hasta J menos 1, y de las variables extensivas G sub K de J en adelante. ¿No? Tiene que ser una función de esa. Pero... para que quede bien en evidencia eso, hagamos las cuentas que hemos hecho antes también, ¿no? La ecuación fundamental, entonces, escrita en términos de psi j, viene de desarrollar el diferencial ¿no? El diferencial de psi sub j sería menos la sumatoria de igual hasta 0 de j menos 1 por G sub I, eso sí, teniendo en cuenta esto, ¿no? Diferencial de psi sub j es menos la sumatoria de igual 0 hasta j menos 1 de G sub I, diferencial de P sub I, ¿no? Más la sumatoria de igual 1 hasta n de P sub I, diferencial de G sub I. Esta es la ecuación fundamental, escrita en términos de j también, por lo que ya sabemos de antes, ¿no? El diferencial de G se escribe como menos S diferencial, bueno, pongamos diferencial de F, así tenemos 1 y 1, se escribe como menos S diferencial de T, menos P diferencial de B, como lo tenía antes. Un término como lo tenía antes, el otro es el transformado. Bueno, acá tenemos J menos 1 términos que son transformados, entonces tengo que poner menos la variable extensiva por el diferencial del campo y los otros me quedan como estaban, más P, sumando P sub I diferencial de G sub I. Entonces, ahora sí vamos a ver que efectivamente esto es así a partir de hacer las cuentas que hacíamos antes, ¿no? Por la primera ley sabemos que vale esto, y por la segunda ley es la desigualdad de Clausius. Así que reemplazamos este diferencial de Q acá, y entonces T diferencial de S es mayor o igual que diferencial de U menos esta sumatoria.
¿no? Diferencial de U, que lo podemos sacar de esta relación, despejar diferencial de U ahí, en la definición, me queda psi sub j más la sumatoria, y hacer el diferencial de todo, y eso significa que tendré t diferencial de S más diferencial de psi sub j más la diferencial de la sumatoria, que tengo que diferenciar los dos términos, ¿no? Sumatoria de igual 0 hasta j menos 1 por j sub i diferencial de p sub i, más la sumatoria de igual 0 hasta j menos 1 del p sub i diferencial de j sub i. Y además ahora tengo esta otra sumatoria, que es esta misma. ¿Podrías repetirme eso, no? Despejo U de acá. Paso esto sumando y hago el diferencial de U, que me queda diferencial de psi j más la diferencial de la sumatoria. ¿Sí? Entonces, y me queda esta, que es la que tenía antes, donde podemos ver que estos términos están metidos acá adentro con signo contrario, ¿no? Estos términos que están acá adentro con el signo contrario. Así que podemos desagregar esa sumatoria para poder cancelar los términos que se pueden cancelar. No, acá desagrego la sumatoria. A ver, esto me quedó medio. Al revés. Se me fue por... Ahí está. Desagrego la sumatoria y hago la divido en una sumatoria de igual 1 hasta j menos 1 de p sub i diferencial de j sub i y una sumatoria de igual j hasta n, o sea el resto, p sub i diferencial de j sub i. Entonces al desagregarla, bueno, queda en evidencia lo que puedo cancelar, ¿no? Tengo esta sumatoria, la puse como esto, esta va de i igual 1 hasta j menos 1, pero esta va de la otra sumatoria que quiero cancelar va de igual 0 hasta j menos 1, ¿no? Porque esta no incluye la entropía, pero esta sí. Entonces, pero acá tengo el término de la entropía, T diferencial de S. Así que con el término de la entropía puedo cancelar todas estas cosas, ¿no? Tengo esta por un lado y por el otro lado el T diferencial de S y esta, con signo contrario. Así que los cancelo. Este y el término de la entropía se cancelan. Y tengo los mismos términos que están acá, ¿no? Es decir, estos que están acá en la ecuación fundamental están acá, o sea, recupero esta ecuación fundamental. Así, es decir, así me quedó la cosa. Ahora despejo el diferencial. Despejo el diferencial de psi sub j, o paso en realidad todo esto para este lado. No, pasé lo puse, di vuelta a la desigualdad para escribirla de este lado el diferencial de psi sub j, que es menor o igual que menos estos términos hasta j menos 1 más estos términos de i igual j hasta n, ¿no? Como había escrito antes la ecuación fundamental, nada más que además ahora tengo el menor, ¿no? El menor vale para proceso irreversible, el igual vale para proceso reversible, como tenía antes las desigualdades, qué sé yo, diferencial de f era menor o igual que menos s diferencial de t menos p diferencial de b. Nada más que acá tengo muchos más términos. Entonces, el igual es si el proceso es irreversible, vale si el proceso es irreversible, y entonces si las pi desde 0 hasta j menos 1 y las j sub i desde j hasta n se mantienen constantes, ¿no? En ese caso, estas son, como son constantes, estos se hacen 0.
y eso implica que el diferencial de psi sub j es menor o igual que 0. O sea, otra vez tengo una desigualdad, que es una flecha, que me va llevando el estado hacia el sistema de equilibrio. Los diferenciales de psi sub j solo pueden ser negativos hasta que se alcance un mínimo donde ya no pueden disminuir porque llegó al mínimo y no pueden aumentar porque lo prohíbe la segunda ley, y por eso ya no hay más flujo de energía y el sistema está en equilibrio. ¿No? Psi j es mínimo en el equilibrio manteniendo estas variables constantes, estos p sub i, estos g sub i constantes. Eso significa que el diferencial de psi sub j es igual a 0 frente a apartamentos del equilibrio, ¿no? Y que es una cosa que garantiza un extremo, y como antes, el diferencial segunda de psi sub j es mayor que 0 frente a apartamentos del equilibrio, y eso garantiza la estabilidad del sistema, ¿no? Es decir, garantiza curvatura. La curvatura positiva garantiza la estabilidad del sistema. Cuando hablo de frente a apartamentos del equilibrio y comparar estados de no equilibrio con estados de equilibrio, ya he hecho comentarios antes, pero vale la pena reflotarlos. Por ejemplo, si yo tengo la energía libre de Helmholtz y tengo un campo P1 y un campo P2 y tengo una pared que separa esos campos, que impide el flujo de energía correspondiente, o puedo hablar de una presión directamente, presión P1 y P2, entonces si yo puedo sostener estados de donde este sistema y este sistema está en equilibrio, aunque el sistema completo no está en equilibrio porque hay una inhomogeneidad, hay una pared que impide el flujo de energía. Entonces yo puedo evaluar las Fs de este y compararlo con la F cuando saco la pared, que están los dos campos iguales, y entonces siempre esa F, las Fs con campos diferentes me van a dar mayor que la F de equilibrio, ¿no? Pero siempre tengo que comparar con situaciones de no equilibrio. Bueno, todas estas cosas las puedo poner en términos de densidades molares, ¿no? Sea G sub i barra o la densidad molar, no moral, que son variables que van de igual 2 hasta m más 1, esas son las fracciones molares, las que van de igual 2 hasta m más 1, son las xi, ¿no? Ni sobre n, ¿no? Fracciones molares. Las otras también son densidades molares, pero estas lo que tienen es que una propiedad especial, y es que la sumatoria de las xi es igual a 1, ¿no? Entonces, estas G sub i más 1 son las xi con i de igual 1 hasta m, ¿no? La sumatoria de estas xi es igual a 1, y eso es una ecuación de vínculo que me permite eliminar una variable, ¿no? Hacemos el diferencial de xi, de xi, que es, diferencial del 1 de toda esta expresión, que da 0, y ahí puedo despejar uno de los diferenciales de xi. Al diferencial que despejo lo mando a la cola y le pongo m, diferencial de xm, que es menos sumatoria de igual 1 hasta m menos 1, diferencial de xi. Así que por Euler luego yo puedo escribir la ecuación fundamental en términos de densidades molares, ¿no? Que es acá la escribí desarrollada, ¿no? El término de entropía, el término de trabajo PV, los términos de intercambio de masa, que acá lo puse desagregado, y el término de los otros trabajos. Entonces, acá este término de intercambio de masa lo puse desagregado, dejé suelto el mu sub m diferencial de xm, como hice en la clase 9, y entonces para poder reemplazar este diferencial de xm acá. Bueno, acá lo reemplacé, es y puedo sacar, meter todo dentro de la misma sumatoria de igual 1 hasta m menos 1, y sacar factor común y el diferencial de xi. No, saco el diferencial de xi, factor común, y entonces
la ecuación me queda acá. Acá en vez de tener un musu i diferencial de xy, tengo musu i menos musu m diferencial de xy. Entonces lo que veo es que el campo asociado a la densidad ya no es más el potencial químico, sino el potencial químico menos 1 que elegí como referencia y que es la variable que despejé. Y entonces todas estas variables que tengo acá, que son n en total, antes tenía n más 1 variable, ahora tengo una menos, n, son linealmente independientes. Entonces, este campo asociado, el campo asociado a las fracciones molares, ¿no? El I en las variables generalizadas va de 2 a m, cuando lo escribimos en términos de las variables generalizadas, ¿no? Y así, PI, el campo asociado a PI, sería musu I menos 1 menos musu m. Bueno, luego por primera ley puedo escribir, es decir, si la primera ley la escribo en variables extensivas, en términos de variables extensivas, divido todo por el número de moles totales, me queda en términos de fracciones molares, ¿no? Y la segunda ley es esta desigualdad de Clausius en términos molares, y entonces puedo también definir las psi por mol j generalizados como la u por mol menos la sumatoria igual 0 hasta j menos 1 de los pi por las densidades g sub i, ¿no? Ahora me manejo todo con variables extensivas, campos y densidades. Teniendo en cuenta todas estas cosas, haciendo cuentas similares a las que hice antes, sí, los P sub i de I igual 0 hasta J menos 1 y las densidades molares G sub i de J hasta N menos 1 son constantes, entonces llego a la conclusión de que diferencial de psi por mol J es menor o igual que 0. Pero ahora hay fíjate que los campos tienen que ser constantes, pero ahora son densidades lo que se mantiene constante, ¿no? Y eso me lleva a que frente a apartamientos de equilibrio, a ver, las diferenciales, bueno, eso me lleva a que cuando estoy fuera de equilibrio, las diferenciales de psi sub j son menores que 0 hasta que llego a un mínimo en psi j en equilibrio. Lo que significa siempre manteniendo estas variables constantes. Y frente a apartamientos de equilibrio, el diferencial de psi por mol j, entonces como es un extremo y j es 0, y eso garantiza un extremo, y el diferencial segunda de psi sub j frente a apartamientos del equilibrio es mayor que 0. Pero este diferencial de psi por mol j, tengo que tener en cuenta que es densidades y campos constantes, no variables extensivas y campo constante. Lo destaco porque más adelante puede darse a confusión una situación que ya la resaltaré en su momento de nuevo. Entonces, esto garantiza la estabilidad del sistema, ¿no? Esto es lo mismo escrito en cantidades por mol con una variable menos, ¿no? Esto mayor que 0, pero las G sub i por mol, las densidades, y los P sub i correspondientes tienen que ser menor que 0. Es decir, no todas las densidades, sino de J en adelante, ¿no? Tienen que ser constantes, no menor que 0. Digo cualquier cosa. Los P sub i y las densidades de G sub i deben ser constantes. Y en ese caso, entonces se cumple esto. Y psi sub j por mol es un mínimo en el equilibrio. Primera condición, entonces. Diferencial de u igual a 0, es decir, la condición de extremo, porque nosotros tenemos dos condiciones, una que garantiza un extremo y otra que garantiza la estabilidad.
Veamos qué podemos sacar de la primera condición, que es la que garantiza un extremo. ¿No? Es diferencial de U igual a 0 si las G sub I son constantes, ¿no? En el equilibrio. Diferencial de U evaluado en el equilibrio es igual a 0 si las G sub I son constantes. Supongamos un sistema dividido en n partes, ¿no? Y cada parte está caracterizada por las variables extensivas G sub I, J. J es el supra J, indica la parte. No, para cada parte tengo una superficie, una hipersuperficie fundamental, UJ, que depende de las XY, J. Y entonces la U total será la sumatoria de todas las UJ, porque es una variable extensiva, es aditivo. Entonces, si yo hago el diferencial de esto, es igual a la sumatoria de J igual, o no, esto es sí, J igual 1 hasta n de los diferenciales de UJ. Y los diferenciales de UJ son las ecuaciones fundamentales, ¿no? Tengo que hacer las derivadas, la sumatoria de J igual 1 hasta n de la derivada de UJ respecto de las X y J, manteniendo las X sub J con XK distinto de I. Bueno, es el resto de las variables naturales de las cuales depende la UJ constantes, para decirlo de una manera que no remita a vocales, ni J, ni nada por el estilo. Bueno, entonces tenemos la sumatoria de esta otra sumatoria, ¿no? Donde toda esta sumatoria, subrayada con rojo, es la diferencial de UJ. Luego yo puedo desagregar esta sumatoria en dos partes y dejar una, la última, o mando a la cola una cualquiera y entonces la convierto en la última. No tengo todos los términos hasta n-1 acá y dejo suelto el término n. Eso lo hago porque yo ya sé que G sub I tiene que mantenerse constante, o sea, G sub I es la sumatoria de J igual 1 hasta n de las X y J, constante, ¿no? Esa es la G sub I del sistema, ¿no? La suma de las partes tiene que ser una constante, y entonces el diferencial de G sub I, de esta G sub I es 0, que es la sumatoria de los diferenciales de X sub I J. Y puedo despejar uno de los la diferencial de J igual a n, la puedo despejar de acá. Como menos la sumatoria de J igual 1 hasta n-1 de las diferenciales de X y sub I supra J. Entonces, ahora esta diferencial lo reemplazo. Bueno, esto bueno, una cosa importante es, también, ya lo dije de alguna manera, agarro cualquiera de las partes y la mando a la cola, es arbitraria, ¿no? Una parte arbitraria. Esto lo reemplazo acá. No, es algo parecido a lo que hice antes. Y me queda esto, no, acá ya lo reemplacé, ¿no? Hice el reemplazo, luego meto todo dentro de la misma sumatoria, ¿no? Esto para la sumatoria no tiene ningún I, o sea que no hay problema, ninguna J, perdón, así que no hay ningún problema. Meto todo dentro de la sumatoria y saco factor común el diferencial de X sub I J, supra J. Luego acá igualé a 0 además, porque la condición es diferencial de U igual a 0 si las G sub I son constantes, ¿no? Cuando apliqué esta condición constante, yo ya sé que el diferencial de U es igual a 0. Bueno, entonces saco esta factor común constante, lo meto dentro de la sumatoria y me queda así la cosa. Donde estas diferenciales de X sub I supra J
son linealmente independientes, es decir, o mejor dicho, las variables x, y sub i, supra j son linealmente independientes, y entonces, como son linealmente independientes, de la única manera que esto se pueda cumplir es que los coeficientes sean iguales a 0, y por lo tanto significa que los campos, porque todas estas pendientes son campos, los campos de una parte son todas iguales a la parte arbitraria que elegimos, ¿no? Es una parte arbitraria, entonces básicamente lo que significa esto es que los campos de todas las partes del sistema son iguales. Para cada campo es igual en todas las partes del sistema, ¿no? Los P sub i j es igual a P sub i supra n, ¿no? Es decir, son campos iguales en todas partes del sistema, ¿no? Donde es claro que esto es arbitrario, o sea que asumiendo ausencia de paredes que impidan cualquier flujo en el equilibrio, los campos van a ser iguales en todas partes del sistema, bueno, en todas las partes en que dividamos. Si nosotros dividimos en infinitas partes, cada parte de tamaño 0, digamos, es como tan pequeña como una quiera, entonces simplemente en cualquier parte del sistema el valor del campo va a ser igual, ¿no? Es decir, en equilibrio cada campo es igual en todas partes del sistema, es homogéneo. Entonces, si hacemos tender en infinito, en el equilibrio cada campo es igual en todos los puntos del sistema. No son puntos termodinámicos donde tienen volumen suficientemente grande como para englobar tantas partículas como para no salirnos del límite termodinámico, pero teniendo en cuenta eso, entonces son iguales en todas partes del sistema. Eso no es nada nuevo, ¿no? Que los campos sean uniformes, homogéneos en el equilibrio no es nada nuevo. Lo que sí es nuevo es que las leyes de la termodinámica nos lo dicen claramente. Antes, de alguna manera, yo a través de la observación de situaciones, nosotros deducíamos que el sistema, cuando evoluciona al equilibrio, evoluciona hacia un estado homogéneo, y entonces identificábamos el estado de equilibrio como el estado homogéneo, decíamos que las inhomogeneidades impulsan los flujos. Bueno, de alguna manera todo eso está dicho en las leyes de la termodinámica. Es decir, yo con las leyes de la termodinámica, afirmando que son válidas, ya estoy diciendo eso. Bueno, veamos qué podemos sacar de la segunda condición, que es el análisis un poco más difícil. No, diferencial de U es mayor que 0. Vamos a considerar primero un sistema, para empezar desde algo fácil, más fácil, de un componente y solo trabajo PV. Entonces, sistema cerrado, un componente y solo trabajo PV. Y lo que vamos a hacer es dividir a ese sistema en dos partes, una parte pequeña y una parte y el resto, que es grande, donde el límite de la parte va a estar determinado por el número de moles de la parte pequeña, digamos, ¿no? Es decir, el volumen se adapta al número NP, o sea, NP va a ser constante para nuestro análisis porque es lo que determina el límite de la parte pequeña, y NG también porque es el resto. O sea, tanto NP como NG son constantes en nuestro análisis porque determinan el límite entre la parte pequeña y la parte grande. Y bueno, como S y B son constantes, sabemos que el sistema estará en equilibrio, o si el diferencial segunda de U es mayor que 0, sabemos que el sistema realmente estará en equilibrio, ¿no? Que la U va a ser un mínimo. La U la puedo escribir como NP por la U por mol de la parte pequeña más NG por la U por mol de la parte grande, ¿no? Esto es la U del sistema pequeño, esta es la U del sistema grande. Como U es aditiva, una variable extensiva, entonces U es igual a U del sistema pequeño más el del grande, y bueno, queda eso. Eso también lo puedo hacer con la entropía y con el volumen, porque son también variables extensivas, con la diferencia que la entropía y el volumen ahora, en nuestra situación, se mantienen constantes. No, U no, pero la entropía y el volumen sí. No, esto es constante y esto también, y el volumen también. Bueno, teniendo en cuenta que esto es constante, si diferenciamos, nos encontramos con esto: NP diferencial de SP más NG diferencial de SG. Y de acá podemos
despejar el diferencial de SP como menos NG diferencial de SG sobre NP, o al revés, despejé el diferencial de SG como menos NP sobre NG diferencial de SP, tomo valor absoluto, que me interesa comparar tamaños y no signos, entonces se da esto, y esto que está acá es un número pequeño, ¿no? Entonces, como esto es que está acá es un número pequeño, yo sé que el valor absoluto del diferencial de SG es mucho menor que el valor absoluto del diferencial de SP. Bueno, lo mismo sucede para el volumen. Son las mismas cuentas, tengo que reemplazar B por S y listo. Entonces, para el volumen hago lo mismo, que el volumen es constante, hago el diferencial. Tengo esto. Bueno, despejo el valor absoluto del diferencial de volumen grande, me queda esto, y bueno, finalmente llego a la conclusión igual que lo anterior, ¿no? El valor absoluto del diferencial de volumen grande es mucho menor que el valor absoluto del diferencial de volumen pequeño, ¿no? Todo eso porque S y B permanecen constantes. Ahora vamos a considerar apartamientos leves del equilibrio de este sistema, ¿no? En ese caso podemos plantear un desarrollo en serie. El delta U lo podemos evaluar a partir de un desarrollo en serie. Tengo el término de primer orden, que es diferencial de U, el segundo, que es un medio por el diferencial segunda de U, ¿no? Más términos de orden superior, ¿no? Que no me interesan porque estoy muy cerquita del equilibrio y son despreciables frente a este término de segundo orden. No, este es, ya sé que en el equilibrio es igual a 0, y este sé que en el equilibrio tiene que ser mayor que 0, ¿no? Una curvatura positiva para garantizar que U sea mínimo, ¿no? La primer diferencial de U igual a 0 garantiza que U sea extremo, y el diferencial segunda de U garantiza que U sea mínimo, ¿no? En equilibrio, a S y B constante, entonces U es un mínimo. Eso significa que el diferencial de U es igual a 0 para garantizar un extremo, y que el diferencial segunda de U sea mayor que 0 para garantizar estabilidad. Bueno, escribo U como la escribí antes. Hago el diferencial segunda de esto. NP y NG permanecen constantes, o sea, no los tengo que tocar. Así que yo puedo escribir el diferencial segunda de U como NP, diferencial segunda de la U por mol del sistema pequeño, más NG por el diferencial segunda de U del sistema grande. Y todo eso tiene que ser mayor que 0. Escribo los diferenciales, dependen de dos variables, o sea, bueno, es USS, diferencial de S al cuadrado, más 2 USB, diferencial de S, diferencial de B, más VB, diferencial de B al cuadrado, ¿no? La forma de escribir el diferencial en dos variables lo escribo para el sistema pequeño y para el sistema grande, por eso los supraíndices P en uno y supraíndice G en el otro término, ¿no? Este diferencial es este que está acá, y este diferencial es este que está acá. Bueno, el desarrollo en serie es en torno del equilibrio, ¿no? Eso significa que todas las derivadas son igualadas en el equilibrio. Y como en el equilibrio el sistema es homogéneo, entonces las derivadas del sistema pequeño son iguales a las del sistema grande, ¿no? Puesto que las derivadas son igualadas en el equilibrio, entonces USSP es igual a USSG, VBP es igual a VBG, y USBP es igual a USBG. Así que la diferenciación se da por los diferenciales de B, los que están al cuadrado y los que están cruzados. Este término es diferente a este básicamente por estos diferenciales. De ahí es que hicimos hoy la relación entre unos y otros en la página anterior, ¿no? Entonces, acá escribí tarde que el sistema es homogéneo y por esto son las derivadas, pero bueno, se ve que no hablo al mismo ritmo que mi dedo.
Bueno, entonces, como antes, nosotros, dedujimos que, bajo las condiciones que planteamos, de S constante, entropía total constante y volumen total constante, que esta desigualdad se cumple y que la otra para el volumen también. Así que, teniendo en cuenta esto, comparemos NP diferencial, es decir, cada uno de los diferenciales, ¿no? Tengo tres términos de grandes y pequeños, uno que es con diferencial de S al cuadrado, diferencial de B cuadrado, y otro es diferencial de S por diferencial de B. Comparemos esos, ¿no? Este por un lado, este por el otro. O sea, ¿cuál es la relación de orden que hay? Claro. Entonces, para hacer la comparación, tengamos en cuenta la relación esta, ¿no? Valor absoluto de diferencial de SG es NP sobre NG por diferencial de SP. Porque acá, ¿por qué es necesario comparar y no partir de acá? Porque acá, si bien este es más grande que este es más chico que este. Así que, para dejar bien en evidencia que realmente este es mucho más grande que este, o este es mucho más grande que este, o este es mucho más grande que este, hagamos la cuenta completa. Entonces, sabemos que el valor absoluto del diferencial de SG es igual a NP sobre NG por diferencial de SP, y lo mismo para el volumen. Así que si tomamos esto que está acá, y reemplazamos el diferencial de SG acá, me queda que, acá tengo, creo que marqué el reemplazo, todo esto, ¿no? Reemplacé este al cuadrado, tengo NP cuadrado sobre NG cuadrado por diferencial de SP al cuadrado. El NG acá con este NG se cancela, y esto lo puedo escribir como NP sobre NG de acá, y me queda un NP suelto por diferencial de CP al cuadrado. Fíjense que acá tengo este mismo término, pero acá está multiplicado por un número pequeño. Por lo tanto, ¿no? Este es un número pequeño, mucho menor que 1. Y como esto es igual a esto, bueno, queda claro que esto es mucho mayor que esto. Bueno, con el otro término del volumen es la misma cuenta reemplazando S por B, ¿no? O sea que vale lo mismo reemplazando S por B. Y después con el término cruzado, lo que tengo que reemplazar es este diferencial de SG por diferencial de BG acá, ¿no? Este que marqué acá. Lo reemplazo considerando esto y esto. Los multiplico y me quedan... Esto. Me queda otra vez NP cuadrado sobre NG cuadrado por diferencial de CP y diferencial de BG ahora, ¿no? Cruzado los términos, ¿no? Multiplicar este por este, tengo esto al cuadrado y tengo este término por este término. Acá no puse valores, bueno, no tengo valores absolutos, pero como los dos hay un menos en cada uno, se me cancela, o sea, eso no es problema. Y luego procedo como antes, ¿no? Cancelo el NG. ¿Esto qué es? Bueno. A ver, no sé. Estoy marcado acá. He reemplazado acá este por este. Cancelo el NG de acá con este otro y escribo así las cosas. NP sobre NG por NP diferencial de CP diferencial de BP, ¿no? Un NP de acá va acá y el otro queda como NP NG, y otra vez tengo que esto es igual a un número, que esto lo estoy comparando esto con un número pequeño por esto mismo, o sea que no hay dudas de que como esto es un número mucho menor que 1, esto es mucho menor que el término este que está acá. O sea, esto implica que esto es mucho mayor que esto. Así que todos los términos
del lado de grande, los términos diferenciales del lado grande, mueren porque son mucho más pequeños que los del sistema pequeño. Acá los volví a escribir todos. Pero bueno, estos son todos más grandes que estos otros, así que por eso a estos los desprecio. Y me queda esto. Esto que tiene que ser mayor que 0. Todo con el sistema pequeño. Luego, esta NP que está acá es un número positivo, o sea, la puedo, para la desigualdad, la puedo sacar, la puedo dividir por todo eso y sigo manteniendo la desigualdad. O sea, lo que tengo acá es que la diferencial de la diferencial segunda de U por mol, que sería esta, del sistema pequeño en realidad acá, porque puse pequeño, es igual a esto, mayor que 0. Luego, como solamente tengo sistema pequeño, ya no necesito más hablar de sistema pequeño. Y el sistema pequeño puede ser tan pequeño como uno quiera, o sea, caracteriza un volumen elemental del sistema. ¿No? La posición del sistema pequeño es arbitraria y además es tan pequeño como uno quiera, entonces por eso caracteriza un volumen elemental del sistema. Y así que ya no escribo más sistema pequeño y tengo esto. Donde esto ahora en realidad es el diferencial segunda de U en la superficie de estados de equilibrio, ¿no? Porque estoy hablando de lo que pasa en cada volumen elemental del sistema y donde estas USS, USB y VB están evaluadas en el equilibrio y por lo tanto es la curvatura en la superficie de estados de equilibrio, ¿no? Nosotros partimos de plantear el diferencial segunda de U frente a apartamentos del equilibrio, a entropía y volumen total constante y vimos que el diferencial segunda de U debe ser mayor que 0, pero para que eso sea cierto, lo que debe cumplirse es que la curvatura de la superficie de equilibrio, en todas las direcciones, ¿no? Toda la curvatura debe ser positiva para garantizar que ese diferencial segunda de U absoluto sea mayor que 0, a S y B constante. O sea, una condición sobre una superficie de estados de equilibrio, ¿no? Partimos de una condición en la que debíamos apartar el sistema de equilibrio y llegamos a una condición de la superficie de estados de equilibrio. Entonces, la curvatura de la superficie UDSB debe ser positiva. No, eso en todas las direcciones. No, acá, con esto simbolizo curvatura positiva. ¿No? Esta es la superficie de estados de equilibrio. Y ojo, que ahora voy con lo que suelen confundirse, no confundir con que diferencial segunda de U a densidad S y B constante es mayor que 0. ¿No? Acá no dejo S y B constante, casualmente hay diferenciales explícitos acá. Esta es la condición de equilibrio para cuando la densidad y B en entropía y volumen permanecen constantes, ¿no? Y que me lleva a que U tenga que ser un mínimo, que me garantiza que U es un mínimo, pero esta no es la misma que esta. Esto es frente a apartamentos del equilibrio, por ejemplo, y esto no. Bueno, sí. Bueno, está bien, lo voy a poner acá también. Fíjate que si yo miro, por ejemplo, considero el volumen constante, la desigualdad también se tiene que cumplir, ¿no? Si considero el volumen constante, la desigualdad me queda con este término. O sea que en la dirección de S, la curvatura, la USS, debe ser mayor que 0, sí o sí. Aunque no es una condición suficiente porque me garantiza la curvatura positiva solo en esta dirección. Lo mismo, si dejo la entropía constante, el término que me sobrevive es este, y que también tiene que ser mayor que 0, lo que me lleva a que un VB es mayor que 0, curvatura positiva en esta dirección, no es una condición suficiente. Ni las dos juntas tampoco lo son, porque yo tengo que garantizar, para que el sistema sea estable, que en cualquier dirección diagonal también la curvatura sea positiva. Bueno, para encontrar estas dos condiciones son necesarias pero no suficientes. Veamos qué significan y después veamos
cómo hallar las condiciones suficientes. Entonces, ¿qué significan estas condiciones? VB mayor que 0 y USS mayor que 0. Un poco ya lo calculamos a esto, pero seguramente no te lo acordás, así que US es T y V es menos P, así que si hacemos USS, que es la derivada de T respecto de S a B constante, luego dividimos por T, esta expresión la dividimos y la multiplicamos por T, me queda esto, y esto que está acá es un diferencial de Q a volumen constante, que es esto, y entonces tengo ahí un 1 sobre SB, o sea, tengo T sobre SB, que debe ser mayor que 0, y esto implica que SB tiene que ser mayor que 0. ¿No? Es decir, esto ya, nosotros ya lo sabemos por experiencia, cada vez que tengo que calcular un sistema, aumenta su temperatura, pero ahora, con estas cuentas, yo ya sé que eso lo dicen las leyes de la termodinámica. Es decir, no necesito recurrir a por experiencia, sé que me pasa esto. Las leyes de la termodinámica contemplan esta situación. Bueno, y con VB, el VB es menos la derivada de P respecto de B a S constante. Acá multiplico esta expresión por B y divido por B, me queda esto. Y acá reconozco la inversa del factor de compresividad a entropía constante, que tiene que ser mayor que 0, o sea, KS tiene que ser mayor que 0. Otra vez, las pendientes de P con B negativas, sé que ocurren por experiencia, pero ahora no necesito recurrir a la experiencia, sé que las leyes de la termodinámica contemplan esa situación. Son condiciones necesarias, pero no suficientes. Bueno, veamos ahora el cambio de variables para eliminar el término cruzado. ¿Por qué digo eso? Fíjate que acá tengo términos como estos, que están elevados al cuadrado, y acá tengo términos cruzados, que son estos. Es decir, si yo tuviera solamente términos como estos, basta pedir que los coeficientes de esos términos, USS en este caso y VB, sean mayores que 0 y ya es suficiente. Pero cuando aparece un término cruzado no me sirve eso. Así que la idea es hacer un cambio de variables, cosa de que el diferencial segunda de U me quede como sumatoria de términos como estos, con diferencial de S o de B o de la variable que sea al cuadrado. Entonces, para eliminar el término cruzado, tengo en cuenta que la temperatura es una función de S y B, ¿no? Porque es la pendiente de U con E. U es una función de SB y la temperatura es la pendiente de U con S a B constante, o sea, también tiene que ser una función de SB. Entonces, hago el diferencial de T, y esto es TS diferencial de S más TB diferencial de B. El TS es USS y el TB USB. Esto implica que si elevo esto al cuadrado, bueno, tendré USS al cuadrado, diferencial de S al cuadrado, más USB al cuadrado, diferencial de B al cuadrado, más 2 USS, USB, diferencial de B, diferencial de S, ¿no? El producto de los términos. Bueno, entonces, acá, si nosotros comparamos con esta expresión, la expresión que plantea la condición para garantizar la estabilidad del sistema, vemos que acá tengo un US cuadrado, acá tengo US diferencial de C cuadrado y acá tengo USS al cuadrado diferencial de C cuadrado. Y por otro lado, acá tengo también un USS colado, que no debería estar, ¿no? Para comparar con este otro. Entonces lo que hacemos es dividir todo por US. Dividimos el diferencial de T cuadrado por USS, y me queda este como tiene que quedar y este como tiene que quedar. O sea que yo puedo escribir la suma de estos dos términos como este menos este y reemplazar en la expresión, ¿no? Este que está acá es este y este acá es este, ¿no? Así que
hago la resta, diferencial de t cuadrado menos esto es igual a esto, que es esto mismo, ¿no? Esto que está acá es lo mismo que esto, así que los puedo reemplazar. Los reemplacé acá, a ver si subrayé de nuevo, sí, lo reemplacé ahí. Luego hay un diferencial de b cuadrado que puedo sacar factor común, ¿no? Acá reemplacé esto por esto y me queda así esto, ¿no? Me queda diferencial de t cuadrado sobre VSS más este paréntesis por diferencial de b al cuadrado, ¿no? Como quería, suma de términos cuadrados, o sea, tengo que pedir que esto, el VSS sea mayor que 0 y esto también. No, estoy con este término, entonces acá el VSS ya sé lo que significa, se ve mayor que 0, ya lo averiguamos. Este término no, el VSS sí, este no. Pero si las dos son mayores que 0, entonces entre las dos ya son condiciones suficientes para garantizar la estabilidad del sistema. Estas dos son condiciones suficientes. Ahora, ¿qué diablos es esto? En principio uno podría llegar a pensar de acá es que esto sería la pendiente con B, la derivada segunda de U con B a t constante. No, pero eso no es cierto. No es cierto, ¿por qué? Porque este análisis surgió de un desarrollo en serie de Taylor donde he despreciado términos de orden superior. Y esos términos de orden superior, si yo digo, esto es esto, me voy a encontrar con problemas, ¿no? De hecho, muchos años atrás yo me encontré con los mismos problemas. Y ahí empecé a pensar qué diablos pasa, hasta que me di cuenta de que acá había términos que había despreciado, y entonces esto no era esto. Para saber bien qué es esto, esto es el resultado de una aproximación. Entonces, para saber bien qué es esto, podemos recurrir al hecho de que FB es igual a V y es igual a menos P en ambos casos, ¿no? Porque diferencial de F es menos S diferencial de T menos P diferencial de B, y diferencial de U es T diferencial de S menos P diferencial de B. Entonces, las pendientes menos P es FB y V, ¿no? En FB tenemos en cuenta que dejamos la temperatura constante, y en V tenemos en cuenta que dejamos la entropía constante. Bueno, luego hacemos la derivada de esto respecto de... hacemos el diferencial, mejor. Diferencial de FB es VS diferencial de S más VB diferencial de B, ¿no? VS y VB. Luego nos planteamos que en el diferencial de este está que, es decir, nos movemos en la superficie de estado de equilibrio tal que la temperatura es constante, o sea, todos los diferenciales son condicionados a una temperatura constante, y luego dividimos esto por el volumen, el diferencial de volumen a temperatura constante, y me queda así: FBB es la derivada de V respecto de B a T constante, ¿no? Que esto uno puede decir, no, pero esto es igual a esto, ¿no? Esto vos podés decir, esto es V y derivada de B respecto de T, la derivada segunda de B a T constante, pero eso no es cierto, porque V es la derivada de U respecto de B a entropía constante, por la derivada de eso respecto de B a temperatura constante. No es exactamente lo mismo que esto. Bueno, así que esto es igual a VS, ¿no? VS acá por la derivada de S respecto de B a temperatura constante, o la derivada parcial de B respecto de B a temperatura constante, porque he dividido este por el diferencial de volumen a temperatura constante, y acá me queda VB directamente, ¿no? Esto es VB, ¿no? Y nos queda hallar este término. Este término lo podemos ver de esto, ¿no? Nosotros escribimos esto,
a temperatura constante, la suma de esto es igual a 0. Y entonces, teniendo en cuenta eso, podemos escribir esto. Y de acá despejar el cociente de diferencial de S a temperatura constante dividido por diferencial de B a temperatura constante. Y esto implica que este cociente, que es la derivada parcial de S respecto de B a T constante, es menos USB sobre USS, ¿no? Despejado de acá, paso este para este lado este para este lado, paso dividiendo el diferencial de BT y bueno, me queda de un lado menos USB y del otro lado USS. Luego, teniendo en cuenta esto y esto, reemplazo acá por este termo, por menos USB dividido USS, y esto implica que FBB, que es esto, es igual a VB menos VS al cuadrado sobre USS, que es lo mismo que poner VB menos USB al cuadrado sobre USS, o sea, derivar en una dirección primero y después en la otra es lo mismo. Nunca me acuerdo el nombre del teorema. Escleró, es el teorema de Escleró. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está acá, no? Esto que tenemos acá es lo mismo que está acá, o sea, ese paréntesis es FBB. Entonces ahora le vemos pinta de algo conocido, ¿no? FBB debe ser mayor que 0, ¿no? Esto es FBB. Pero bueno, debe ser mayor que 0 para garantizar el estado de equilibrio, aunque FBB nos suena familiar, todavía no sabemos bien qué es, o sea, tenemos que desarrollarlo. Entonces, ¿qué es FBB? Bueno, escribimos el diferencial de F como menos S diferencial de T menos P diferencial de B, con lo cual acá se ve claro que FB es menos P, y luego derivamos esto respecto de B de AT constante, ¿no? Es decir, menos la derivada de P respecto de B a T constante, bueno, ya sabemos lo que es, ¿no? Es 1 sobre kappa T B, ¿no? Porque multiplico y divido por el volumen y bueno, hago todo lo que ya he hecho antes. O sea que ahora lo que tengo que pedir es que estas pendientes, la pendiente de P con B a T constante sea negativa, cosa que ya sé de antes, pero ahora sé que las leyes de la termodinámica lo contemplan, ¿no? Así que kappa T es mayor que 0. ¿No? Esta situación, que es una obviedad, digamos, porque lo sabemos por experiencia, bueno, lo que no era una obviedad es que las leyes de la termodinámica contemplaban que las pendientes estas eran todas negativas. Así que son condiciones, el conjunto de condiciones suficiente para garantizar la estabilidad de este sistema de un componente. Hay dos variables independientes, son dos condiciones, CB mayor que 0 y kappa T mayor que 0. ¿No? Esto garantiza la estabilidad del sistema. No es el único conjunto de condiciones del que podemos disponer, ¿no? Podemos, bueno, era una obviedad, podemos partir, en vez de una T de CB, de una P de CB, hacer cuentas similares y llegamos a que VB debe ser mayor que 0, lo que significa kappa S mayor que 0, y HSS mayor que 0, lo que significa CP mayor que 0, ¿no? Estas cuentas ya las hemos hecho antes, no la cuenta que hicimos con PCB, pero qué es VB y qué es HSS. El cálculo está en la teoría, no lo hago de nuevo acá, es muy similar al que hicimos con la temperatura, TDCB, pero está en la teoría. Entonces, hay dos conjuntos de condiciones que garantizan el estado de equilibrio, dos variables independientes, dos conjuntos de condiciones. CP mayor que 0, kappa S mayor que 0, entonces garantizan la estabilidad del sistema, lo cual también es una obviedad, porque ya sabíamos que era así, pero no es una obviedad que las leyes de la termodinámica exigen
que para un estado de equilibrio estas cosas sean mayores que cero, estas variables sean mayores que cero. Bueno, ahora vamos a generalizar a m componentes y de trabajos. En un caso particular, un componente. En el caso de que tenemos m componentes y de trabajos, también podemos dividir el sistema en dos partes, una pequeña y otra grande, bajo las mismas condiciones que antes, ¿no? Ahora vamos a analizar qué pasa con un potencial termodinámico psi-j, donde la pi menor que j y la psi sub i mayor o igual que j permanecen constantes, ya sabemos que debe ser mínimo, y vamos a trabajar con el diferencial segunda de ese psi-j bajo estas condiciones, ¿no? Tenemos que si los p sub i con i desde 0 hasta j menos 1 y los j sub i con i desde j hasta n permanecen constantes, entonces la psi-j es un mínimo en el equilibrio y por lo tanto, dejando estas constantes, de acá sacamos que el diferencial de psi-j frente a apartamentos de equilibrio es igual a 0 y el diferencial de segunda de psi-j debe ser mayor que 0 frente a apartamentos de equilibrio, ¿no? El diferencial de psi-j es igual a 0 para garantizar un extremo y el diferencial de segunda de psi-j frente a apartamentos de equilibrio debe ser mayor que 0 para garantizar la estabilidad del sistema. Bueno, entonces vamos a escribir el psi-j como antes escribimos la u, es una variable extensiva, o sea, la podemos escribir así, y la j sub i también, son todas constantes y las escribimos de esta manera. Luego, no hay que olvidar que la j sub i de j hasta n son las que se permanecen constantes, ¿no? Las que tienen i menores que j no permanecen constantes, solamente las de i de j hasta n, y sí permanecen constantes los campos p sub i, o sea, de alguna manera, al decir que permanecen constantes los campos p sub i, estoy diciendo que el equilibrio está garantizado respecto de esos campos, porque si no, no puedo hablar de esos campos. Okay. Cada campo remite a un determinado flujo de energía y respecto de ese flujo de energía el equilibrio está garantizado. Entonces, como estos constantes, hacemos el diferencial, vale 0, y de acá sacamos que el valor absoluto del diferencial de psi sub i por mol del sistema grande es np sobre ng por el valor absoluto del diferencial de j sub i del sistema pequeño, valor absoluto. Lo que significa que como np sobre ng es un número pequeño, que el diferencial del sistema grande, de los j sub i del sistema grande por mol, son mucho menores que los diferenciales de j sub i del sistema pequeño por mol, ¿no? Lo mismo que antes, nada más que antes trabajamos con dos variables, ahora trabajamos con la j sub i. Luego hacemos el desarrollo en serie de Taylor en torno al equilibrio, manteniendo los campos p sub i constantes y la j sub i los que corresponden, ¿no? Con i menor que j, o sea, hasta j0 hasta j menos 1, y la j sub i de j hasta n, constantes. Hacemos eso, el desarrollo en serie en torno del equilibrio, por lo cual evaluamos las derivadas en el equilibrio. Tenemos la condición de extremo, que sabemos que vale 0, y esta otra condición que tiene que ser mayor que 0 para garantizar la estabilidad del sistema. Tomamos esta expresión y hacemos a partir de acá la diferencial segunda. Fíjate acá que acá puse pi menor que j constante y j sub i mayor o igual que j constante. Entonces es np por el diferencial segunda de estos, ¿no? El diferencial segunda de estos es respecto de las variables de las densidades naturales de las cuales dependen,
¿no? Es una densidad y es un diferencial respecto de las densidades naturales de las cuales depende. Y acá es NG por diferencial segunda de psi j, también el diferencial segunda calculado con las densidades naturales respecto a las densidades de las que naturalmente depende, dejando los campos P sub i constantes, de los cuales naturalmente depende, ¿no? La psi sub j es función de los campos, pi menor que j, y densidad de g sub i mayor o igual que j. Entonces, el diferencial es con respecto a estas densidades, a estas que están acá. ¿No? Tenemos que hacer estos dos diferenciales dejando los P sub i menor que J constantes. Estos que están acá, PI constantes. Bueno, es un diferencial generalizado, es una sumatoria que empieza en K igual a J, en I y K igual a J, ¿no? Porque las densidades son de las que naturalmente dependen, son de J para arriba, la psi sub J, hasta n-1. Y empiezo a tener todas las derivadas, cruzadas y no cruzadas, es decir, todos, en algún momento K sería igual a I, y después cruzadas. De las cruzadas en algún momento se darán que estas son iguales desde acá o desde acá, por eso van duplicadas, pero bueno, son todas las que hay, el diferencial de todas las que hay, acá para sistema pequeño, acá para sistema grande. Bueno, luego, haciendo un análisis muy similar al que hicimos antes, en el apunte está vuelto a hacer, pero acá no lo voy a hacer de nuevo porque alargo demasiado la clase y te me vas a dormir. Y entonces tenemos que comparar, comparando estos términos, NP por estos y NG por estos, vemos que los del sistema pequeño siempre son mucho mayores que esto, ¿no? Porque acá NP es pequeño, pero acá los diferenciales, el producto de los diferenciales va como un orden superior al del NP, y entonces finalmente gana este, más grande que este. Bueno, entonces teniendo en cuenta eso, y fundamentalmente que las derivadas para el sistema pequeño y el sistema grande son iguales, porque el desarrollo en serie fue hecho en torno al equilibrio, el estado de equilibrio es homogéneo, entonces las derivadas son iguales en cualquier parte del sistema, así que estas derivadas son iguales, estas son iguales a estas otras. Entonces, lo único que hay que comparar son los términos con NP por los diferenciales. Así que, entonces, puesto que las derivadas son igualadas en el equilibrio, entonces lo del sistema grande lo tiramos, es despreciable, y entonces teniendo en cuenta esto, el diferencial segunda de la psi j, con estos campos constantes y estas g sub i mayor o igual que 1 constante, con i mayor o igual que 1, es NP por la sumatoria esta de dj hasta n-1, con i y k de dj hasta n-1. Esto mayor que 0. Bueno, NP es un número positivo, eso es parecido a lo anterior, es mayor que 0, o sea, basta pedir con que esto sea mayor que 0, ¿no? El sistema, y puesto que el sistema es tan pequeño como uno quiera y su posición es arbitraria, estoy caracterizando un volumen elemental con este diferencial de cualquier parte del sistema, ¿no? Termina siendo el diferencial de la superficie de estado de equilibrio. Acá no hace falta poner más sistema pequeño porque es el único que hay, es el del volumen elemental un volumen elemental en cualquier parte del sistema, ¿no? Esto tiene que ser mayor que 0, o sea, la diferencial segunda de la psi por mol J, manteniendo los PI menor que J constante, tiene que ser mayor que 0, ¿no? La superficie de equilibrio, hipersuperficie de equilibrio, tiene que ser mayor que 0. Y eso garantiza la estabilidad del sistema, ¿no? Esto tiene que ser mayor que 0. Dicho de otra manera, la curvatura de esta psi por mol J, que depende de estos campos Pi menor que J y de estas densidades G sub i mayor o igual que J,
bueno, la curvatura respecto de estas densidades será mayor que cero siempre, en cualquiera de las direcciones. Eso no basta porque también en las direcciones diagonales también tienen que ser mayor que cero. Pero en cualquiera de las direcciones también. Esas son condiciones necesarias, aunque no suficientes. Para las necesarias, bueno, vamos a tener que ver. Entonces, la curvatura respecto de cualquiera de estas densidades debe ser positiva. Eso es condición necesaria, no suficiente. No es como cuando hablé según la dirección de volumen y de la entropía. Bueno, según cada una de las direcciones de las densidades con I mayor o igual que J, ¿no? Pero para garantizar la estabilidad del sistema también debe ser positiva la curvatura en las direcciones diagonales. No, necesito que esto sea mayor que cero para garantizar la estabilidad del sistema. Esas sí son condiciones. Ahí, cuando encuentro condiciones tales que esto sea mayor que cero, entonces ahí esas son condiciones suficientes. Bueno, entonces, resumiendo un poco este resultado, apartamos levemente al sistema del equilibrio y hallamos como condición de estabilidad que la curvatura del potencial de equilibrio de este potencial, que depende de los PI menor que J y densidad de G sub I mayor o igual que J, debe ser positiva con respecto a todas de las densidades naturales, de estas densidades de las cuales depende, naturalmente. Entonces, curvatura positiva respecto de las densidades de las cuales naturalmente depende. Eso es condición necesaria, pero no suficiente. Bueno, yo tengo M componentes y L trabajos, ¿no? Entre los dos me hacen N más 1 variable independiente, porque además tengo la entropía. El diferencial segunda, esta diferencial segunda para de psi j por mol para PI menor que J debe ser mayor que 0, ¿no? Es necesario que la curvatura de esta psi j con PI menor que 0 en las direcciones señaladas por las densidades estas sea positiva para todo J, ¿no? Lo repito muchas veces para que te quede grabado. Eso significa matemáticamente que estas derivadas psi j respecto de cualquiera de las densidades de las que naturalmente depende, es decir, estamos hablando de I mayor o igual que J, tienen que ser mayores que 0. O la derivada de los campos, sí, de P sub I respecto, no, acá, psi sub J, no, esto, bueno, esto también tiene que ser mayor que 0, pero no es lo que quería decirlo acá. A ver, sí. Sí, acá, esto que está acá lo tengo que borrar, esto está mal. Esto, porque para que sea un campo tengo que hacer la derivada de psi respecto de xi, si no, no es un campo. PI. Entonces, bueno, después lo corrijo. Pero acá, lo que tiene que ser mayor que 0 es esto. Esto tiene, vamos a ver que tiene que ser mayor que 0, pero por otras razones, ¿no? O sea, de igual para allá, eso no. Lo que está, este mayor que 0 está bien. Esto tiene que ser mayor que 0. Lo que estoy diciendo es esto. Esto también tiene que ser mayor que 0, pero para eso van a ser condiciones suficientes y que las tengo que hallar, pero todavía no las hallé. Pero esto no es igual a esto, ¿no? Porque la derivada de psi j respecto de xi no es un campo. Es decir, no es el campo del que estoy hablando, no es un PI. Bueno, entonces estas condiciones no son suficientes, como dije. Entonces la curvatura debe ser positiva en todas las direcciones posibles en la hipersuperficie definida por las G sub I mayor o igual que J, incluso en las direcciones diagonales. Bueno, repetimos muchas veces, es aburrido, pero
para que no se pase de largo. Bueno, y ahora para hallar las condiciones necesarias, uno puede proceder de manera similar a como antes, encontrar unas relaciones que están en el Calen, está hecho así, pero es medio largo a mí, y más o menos lo mismo que antes, no me gustaba mucho a mí hacerlo así, y bueno, se me ocurrió un método que le llamé método rápido, que es este que está acá, que es un poco recurre a cuestiones conceptuales, pero que es tan riguroso como el anterior. El método lento es el que está en el Calen, digamos. Están las cuentas hechas en el Calen de manera, pero acá para mí es mejor este. A mí me gusta más este porque lo hice yo. Bueno, empecemos desde J igual 0, ¿no? Para J igual 0, un sistema estable requiere que el diferencial segunda de psi 0 con pi menor que 0, que sería la diferencial segunda de la U por mol, sea mayor que 0, ¿no? Estoy aplicando lo que dije recién, es decir, para que te quede claro, estoy aplicando esta condición, ¿no? Si J es igual a 0, este diferencial de psi por mol es la diferencial de U por mol. Entonces es la diferencial segunda de la U por mol, que es igual a USS diferencial de C al cuadrado más otros términos. Los otros términos no me interesan, pero la suma total de todo eso tiene que ser mayor que 0. Luego yo puedo pedir como condición, digo, si esta psi 0, J0, J0, ¿no? Es decir, la derivada segunda de la U es la USS, no es otra cosa que la USS, pero lo escribo de manera general, que es igual a la derivada segunda de la psi 0 respecto de la densidad J0 a J sub i distinto de 0, y que, bueno, no es otra cosa que la USS, también ahora sí, es la derivada del campo P0 respecto de J0, bueno, esto sigue igual a la densidad de J sub i distinta de 0 constante, y que esto es igual no es otra cosa que el USS, ¿no? Es decir, lo puedo escribir así, así, así o así, es USS, ¿no? Estas son de manera generalizada escritas y acá particular, de una forma particular. Entonces, si USS es mayor que 0, yo garantizo el equilibrio térmico, ¿no? Para J igual a 0, este es el USS, ¿no? Esto es curvatura positiva y garantizo el equilibrio térmico. O sea, garantizo que la curvatura de U respecto a ds sea positivo. Puedo hablar de una temperatura US, ¿no? Esta es una condición necesaria, no suficiente. Para suficiente tengo que mirar qué es lo que pasa con el resto de las variables, pero hasta acá por lo menos saqué una condición necesaria, que es esta, USS mayor que 0. Tengo equilibrio térmico garantizado, y entonces eso significa que puedo hacer la transformada de Legendre, o nos habilita a hacer la transformada de Legendre respecto al par ST, o sea, transformar la transformada de Legendre de U respecto al par ST, o sea, cambiar T por S, o sea, y lo que obtengo es la energía libre de Helmholtz, ¿no? Que es una F de TB, J sub i mayor que 1, ¿no? Son las variables de las cuales naturalmente depende la energía libre de Helmholtz, del campo T y todo el resto variables extensivas, que escrita de manera generalizada es la psi por mol 1, J igual 1, con el campo P0 y J1 y Ji mayor que 1, bueno, todo depende de eso. ¿No? Ahora nos vamos a enfocar en esta J por mol sub 1, que es el volumen molar, y vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos antes, pidiendo que esto sea mayor que 0, ¿no? Que corresponde a J igual a 0. Bueno, entonces para J igual a 1
tenemos la energía libre de Helmholtz, ¿no? Un sistema estable requiere que la diferencial segunda de psi por mol 1, supra 1, para Pi menor que 1 constante, sería para la temperatura constante, P0 constante, Pi menor que 1, que no es otra cosa que el diferencial segunda de F a T constante, es igual a FBB, diferencial de B al cuadrado, más otros términos, que por ahora no me interesan. Y eso tiene que ser mayor que 0. Así que, si yo digo que esta cosa que está acá, no quiero hablar mucho, esta cosa que está acá, que es igual a esta otra que está acá, ¿no? Acá es Pi menor que 1 constante, densidades G sub I mayor que 1 constante, bueno, esto que es igual a esto, que la puedo poner en términos de la pendiente del campo P1 con la densidad G1, y que no es otra cosa que la FBB es mayor que 0, ¿no? Si eso es mayor que 0, yo garantizo el equilibrio mecánico, ¿no? Esto es esto, ¿no? Es la FBB, F es la de J igual a 1, ¿no? Esta curvatura mayor que 0, bueno, garantizo el equilibrio mecánico. O sea, que en la dirección de B, la F se comporta bien, ¿no? FBB es mayor que 0 y FB sería menos la presión, ¿no? Entonces garantizo el equilibrio mecánico, puedo hablar de una menos presión, que es una variable, una condición necesaria, aunque no suficiente. Para suficiente tengo que ver qué es lo que pasa con las otras densidades. Entonces, si garantizo el equilibrio mecánico, entonces puedo otra vez hacer una transformada de Legendre. Esto nos habilita a hacer la transformada de Legendre respecto del par menos PB, ¿no? Transformada de Legendre de F respecto del par B menos P. Entonces pasamos a la energía libre de Gibbs si hacemos esa transformada de Legendre, ¿no? La energía libre de Gibbs, que ahora va a depender de los campos T y P, después de la concentración molar X1 y del resto de las G sub I con I mayor que 2, ¿no? O escrito de manera generalizada sería la densidad psi 2 con J igual 2 de P0, P1, la G sub 2 por mol y las otras G. No, ahora nos concentramos en esta G sub 2 por mol, que es la fracción molar. No, es decir, y volvemos a hacer algo parecido a lo que hicimos antes. No, antes habíamos pedido que la FBB sea mayor que 0 cuando trabajamos con la J igual a 1, ahora con la J igual a 2 vamos a pedir que la GX1X1 sea mayor que 0. ¿No? Para J igual a 2, un sistema requiere que el diferencial segunda de la psi J igual a 2, de la densidad psi J igual a 2, para Pi menor que 2 constante, o sea T y P constante, que es lo mismo que la diferencial segunda de G a T y P constante, que es igual a Gx1x1, diferencial de x1 al cuadrado, más otros términos, todo eso mayor que 0. Eso es lo que debe cumplirse para ir garantizando el equilibrio, para garantizar el equilibrio. Luego sí, la psi 2, x2, que bueno, que es todo esto, que es igual a esto, y que es igual a gx1 sub x1, mayor que 0. Si eso es mayor que 0, entonces que es G es la J con la J igual a 2, ¿no? Si eso es mayor que 0, yo garantizo el equilibrio respecto al flujo de energía, flujo de masa de la componente 1. O sea, tengo esto, equilibrio respecto del campo. El campo es mu sub 1 menos mu sub m, ¿no? Porque estamos hablando de fracciones molares. Así que Gx1, que es el campo, es mu sub 1 menos mu sub m, y si Gx1x1 es mayor que 0, entonces yo garantizo el equilibrio respecto de ese flujo de masa,
¿no? Es una condición necesaria, para suficiente tengo que seguir con las otras. Pero si garantizo la estabilidad respecto de eso, entonces puedo hacer una nueva transformada de Legendre, ¿no? Garantizo el equilibrio respecto del campo P2, que es mu1 menos mu_m, ¿no? Eso está garantizado, y esto nos habilita a hacer una nueva transformada de Legendre, que es, de G respecto a x1, mu1 menos la densidad x1 y el campo mu1 menos mu_m, que esa no tiene nombre. Entonces, como no tiene nombre, la dejamos como psi3 directamente, psi por mol 3, que depende de t, p, mu1 menos mu_m, x2 y el resto de la G. No, acá puesto los campos y las densidades de manera generalizada, es P0, P1, P2, la densidad de G3, la densidad G3 y el resto de la G. Entonces ahora nos concentramos en la G3, que es la fracción molar X2, ¿no? Y vamos a hacer lo mismo que antes, ¿no? Vamos a pedir que la psi2 que la psi3 x3 sea mayor que 0. Acá lo pedimos para j igual a 2, la otra va a ser para j igual a 3. Entonces esta es la última y después generalizo. Entonces j igual a 3, en ese caso un sistema estable requiere que la diferencial segunda de la densidad psi3 con pi menor que 3 constante, que es igual a la nueva transformada, que es esta, x2 derivada respecto a x2 manteniendo el resto de las variables naturales constantes, por el diferencial de x2 al cuadrado más otros términos que no me importan, todo esto mayor que 0. Eso es lo que se pide para garantizar la estabilidad del sistema, lo que pide la condición que nosotros hallamos, ¿no? Entonces, luego digo, si esto, que es lo mismo que antes, pero ahora todo con 3, ¿no? J igual a 3, acá el I3, si esto, que es igual a la derivada de P3 respecto de G3, bueno, todo con 3 como antes, y que es igual a la transformada de Legendre, a la derivada de esta transformada de Legendre respecto de x2, si esto es mayor que 0, yo garantizo la estabilidad, no, esto es esto, yo garantizo la estabilidad respecto del flujo de masa relacionado con x2, ¿no? Equilibrio respecto al campo P3, que es mu2 menos mu_m garantizado. Entonces tengo un campo bien establecido, puedo hacer una nueva transformada de Legendre, nos habilita a hacer la transformada de Legendre, esta que sería G, la energía libre de Gibbs, la transformada de Legendre de esta, que es esta que está acá, que no tiene nombre, con respecto a x2 y mu2 menos mu_m, que me da la psi3, tampoco tiene nombre. No, es la psi4, la psi3 era la otra. Me da la psi4, que depende de t, p, mu1 menos mu_m, mu2 menos mu_m, la fracción molar x3 y el resto de las densidades, o escrito de manera general, depende de p0, p1, p2, p3, la densidad g4 y el resto de las densidades. Bueno, y así voy siguiendo y voy hallando condiciones, ¿no? Como estas que están acá, ¿no? Es decir, voy siguiendo hasta que se me acaban las variables independientes, que son n-1. Es decir, voy de 0 hasta n-1, o sea, son n variables independientes. Y hallo condiciones como estas, ¿no? Estos mayores que 0, nada más que para escribirlo de manera generalizada tengo que repasar el 3 este y el 3 este y este 3 y este 3 por J. Entonces
¿no? Entonces, por inducción obtenemos n condiciones, una por cada densidad G sub J, que son estas, ¿no? Que yo había puesto que esto era mayor que 0, pero estaba colado. Esto ahora sí se fundamenta porque esto debe ser mayor que 0. ¿No? Estas son condiciones que van de 0 hasta n-1. Y J son n condiciones. No, acá la reescribí de nuevo. No, y así, por ejemplo, voy teniendo USS mayor que 0, FB mayor que 0, escrito de distintas maneras, GX1X1 mayor que 0, después esta que no tiene nombre, X2X2 mayor que 0, y esta otra que tampoco tiene nombre, X3X3 mayor que 0, y así siguiendo, ¿no? Son n condiciones, pero n factorial conjunto de condiciones, porque si yo voy cambiando el orden en que voy haciendo las transformadas, entonces obtengo otro conjunto. Si uno de ellos se cumple, el resto se cumple. Bueno, todas estas condiciones entonces garantizan que un sistema homogéneo sea estable. Ahora, ¿qué sucede si no se cumplen las condiciones de estabilidad? Si alguna condición de estabilidad no se cumple. Bueno, eso es una pregunta que vamos a resolver en la clase que viene.